¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente en Futuro Posible, en el programa donde hablamos de los temas de la pobreza, pero buscando las soluciones a los problemas de la pobreza. Hoy estamos en mano a mano con un invitado donde voy a leer algunas frases interesantes que él viene diciendo. Dice, los próximos 5 años marcarán los siguientes 20. También, hay un contexto económico que nos obliga a terminar en esta década con la pobreza. Tenemos que lograrlo para que nuestra generación no fracase. ¿Cuándo vamos a volver a tener estas condiciones económicas? No van a durar toda la vida. Y también tenemos que recrear las condiciones para que al que estudia y trabaja le vaya mejor. Bueno, no lo dejo con intriga, es Daniel Arroyo, vamos a la presentación y estamos con él. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y aquí estamos con Daniel Arroyo. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá. Un gran gusto, ¿eh? Realmente. Bueno, qué bueno. Bueno, alguien con autoridad. La verdad que Daniel Arroyo tiene autoridad para hablar de la pobreza. Y les voy a contar entonces sus datos. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y egresado del posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas de Flaxo. Es especialista en desarrollo local, economía social, desarrollo humano y planificación social. Fue secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, esto es en la época de Néstor Kirchner, y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, hace muy poco. Es consultor para varios organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y actualmente es presidente de Poder Ciudadano y de la Red de Prioridades Argentinas. Bueno, ¿qué tal, Daniel? ¿Tenés tiempo para algo más? No, pero yo soy muy apasionado con la temática social y trato de tomarlo tanto desde la gestión pública cuando me ha tocado, desde el ámbito académico y también desde las organizaciones sociales. Está bien, bueno, pero sos muy joven. Mi primera pregunta tiene que ver, ¿por qué te dedicaste de joven a investigar y a estudiar los temas de la pobreza? Yo básicamente desde chico me involucré en la temática social, primero participando en una iglesia, luego en distintas organizaciones sociales en mi barrio. Desde chico siempre interpreté la problemática social como el principal desafío que teníamos. Yo nací en una calle de tierra, estaban los que vivían en calle asfaltada y los de calle de tierra, eso marcaba una desigualdad. Eso me fue como siempre impactando y haciendo problematizar de por qué pasaban esas cosas. Luego, dentro de una iglesia, me dediqué mucho a ir a villas y asentamientos. Estoy hablando cuando tenía 12 o 13 años y conocí una pobreza dura. Empecé a conocer lugares del país que no conocía, donde había nacido yo. Y luego, rápidamente, en la universidad estudié ciencia política y me concentré en la temática social. Está bien. Bueno, para empezar, ¿no? Porque como te señalaba fuera de las cámaras, vamos primero a hablar de la realidad. Luego, obviamente, de lo interesante, las soluciones que querés aportar vos y terminamos con una conclusión. Pero primero, quiero saber para vos, o cuál es la definición para nuestro país de lo que es la pobreza. La pobreza quiere decir 3 cosas. Ser pobre quiere decir 3 cosas. Uno es no tener lo mínimo de servicios, no tener piso de material, no tener servicios básicos, no tener lo mínimo. Es pobre el que vive más parecido al siglo XIX que al siglo XXI en cuanto a vivienda y estructura de servicios. 2, la pobreza tiene que ver con el mercado de trabajo. Hay una parte de la Argentina que no está entrando al mundo del trabajo, que tiene más planes sociales, más apoyo del Estado, pero un sector que no tiene movilidad social ascendente, no se está moviendo, no está logrando entrar al mundo del trabajo. Ser pobre es hacer changas cada tanto, llevarlo como puede, pero uno que no entra al mundo del trabajo.
Y 3, hay una pobreza más fuerte en Argentina, que es quien tiene esas dos cosas, y además es pobreza intergeneracional. Alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Yo creo que en esos 3 componentes se da lo que tenemos como pobreza en Argentina, que me parece a mí que es cerca del 22 o 23% de la población en nuestro país. 22 o 23%. Sí. Nosotros teníamos acá el otro día a Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, donde él habla de 11 millones de pobres, ¿no? La tercera parte del país, pasándola muy mal. Esto tiene que ver entonces con lo que vos te referís, no sí. tanto como una canasta básica de alimentos, sino que la pobreza tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con mucho más, y sobre todo es difícil la temática del ingreso en Argentina, porque el Estado a través de planes sociales transfiere mucho dinero a los sectores pobres. La política social en su conjunto hoy, atender a los sectores pobres, son 43.000 millones de pesos. De eso, 38.000 es transferencia de dinero a las personas, directa. Asignación universal por hijo, pensiones, distintos programas. Entonces nosotros tenemos muchos sectores que tienen una base de arranque de ingreso. Eso les promueve el consumo local. Una mamá que cobra 340 pesos por niño, cuando cobra va a comprar en el almacén de la vuelta, a la esquina, mueve la economía local. Ha asalariado la cabeza de los sectores pobres, es decir, en el 2001 teníamos crisis y ningún horizonte. Hoy alguien está con dificultades, hay inflación, pero sabe que dentro de 5 días cobra, no le resuelve el problema, pero como que va llegando. La pobreza, por eso no hay que medirla solo por ingresos, porque hoy tenemos 6 millones de personas bajo programas sociales, sino con cuánto la gente entra al trabajo y cuánto tiene de condiciones básicas de vivienda y de infraestructura cotidiana. Está bien, y para hablar, en realidad de Argentina es muy compleja, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes situaciones de pobreza en todo el país? Yo diría así, que hay como una desigualdad grande en lo territorial y otra en la estructura social. En lo territorial, la pobreza se concentra en el noroeste del país, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. En el noreste, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y en el conurbano bonaerense, donde viven 12 millones de personas y se concentran los mayores niveles de tensión y de pobreza. Claramente, ahí está el mapa central. No es que en la Patagonia no haya pobreza o no haya pobreza en Cuyo, pero el núcleo central tiene que ver con noroeste, noreste y conurbano bonaerense. Me parece a mí que además hay un fenómeno que tiene que ver con la fragmentación social. Yo creo que no hay una Argentina, sino que hay 4 Argentinas distintas. Una Argentina, la Argentina de los pobres, de los sectores de pobreza estructural, que no tienen lo mínimo y que vienen de varias generaciones de pobreza y sí tienen más apoyo del Estado. Hay una segunda Argentina que es la Argentina vulnerable, el que hace changas, tiene trabajo informal, la lleva como puede, que es el 35% de la gente que trabaja, que se autosostiene económicamente, no va al Estado a reclamar un plan social, pero como no tiene trabajo formal, no tiene obra social, no tiene vacaciones pagas, no tiene un sindicato que lo defienda, hay una segunda Argentina que se llamaría vulnerable. Hay una tercera Argentina de clase media, que es el que tiene trabajo formal, el que tiene trabajo y puede proyectar, dice yo de acá a un año voy a tener tanto, me alcanza, no me alcanza, hago esto, y luego una Argentina de clase alta de mayores niveles de consumo. Me parece que el problema no es solo la pobreza en Argentina, sino las tensiones sociales. El peón de taxi, que es alguien vulnerable, cuando para porque hay un corte en la calle, dice, ¿cómo puede ser? Yo estoy laburando todo el día y no tengo nada, y a este le dan todo. Hay una tensión social creciente que yo creo que es un gran problema futuro. Daniel, bueno, vos estuviste en la política y ya vamos a hablar de ello. Cuando en la crisis 2001-2002, bueno, el 57% era pobre, ¿no? Más de la mitad de la Argentina era pobre. Luego hay un gran crecimiento económico en la Argentina, gracias a Dios, pero sin embargo tenemos esta población pobre, bueno, de mucha importancia, ¿no? Muy grande. ¿Qué tiene que ver el desarrollo económico entonces con la pobreza? Es que yo creo que básicamente el modelo de crecimiento económico en la Argentina ha ayudado a mejorar, pero no ha resuelto la problemática de la pobreza. Yo diría esto. En 2001 tenemos 57% de pobreza, 28% de desocupación y 60% de informalidad económica. Y la política social en 4.600 millones de pesos. Tenemos en el 2013 22-23% de pobreza, o sea, bajó significativamente. Tenemos hoy cerca de un 35% de informalidad económica, bajó pero no tanto. Casi un 10% de desocupación, que tiene que ver con mucho del Estado que ha creado empleo, el Estado como empleador, y 43.000 millones de pesos de presupuesto. O sea, creció mucho el presupuesto de asistencia social, mejoró la situación, comparar con el 2001 es comparar con la catástrofe, pero si nos concentramos en los últimos 3 o 4 años no ha cambiado, está trabada, y tiene que ver con que hay no se han generado cadenas de producción, cadenas
de desarrollo económico, metalmecánico, turísticos, construcción, sectores que mueven la economía y que logren incorporar a los sectores pobres. En los últimos tiempos el Estado ha empleado gente directamente y ha generado planes sociales, pero no ha promovido el movimiento de actividad económica. Yo creo que está faltando desarrollo económico en la Argentina. Esto es definir qué actividades productivas hay que fomentar y que esas actividades productivas, además que muevan la economía de la Argentina, incorporen, por ejemplo, a los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué decís del número del presupuesto? No es menor, es un buen presupuesto que tenemos en cuanto a lo social. Absolutamente, hoy no es un problema de presupuesto, no hay una política que se hace o no se hace porque no hay presupuesto. Hay un tema de vocación, voluntad y de decisión de transformar. Si uno toma por otro lado, en el 2001 teníamos 750.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Hoy tenemos 900.000, o sea, lo único que ha empeorado, o más, depende cómo queramos discutir, pero claramente lo que ha empeorado, o sea, la situación más crítica tiene que ver con el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan y tiene que ver con el tema del mercado laboral. Por eso, a mí me parece que hoy no hay un tema de presupuesto, sino de cambiar la política social. A mí me parece que ha habido una primera etapa de la política social que tiene que ver con la asistencia alimentaria, con la contención, que eso ha funcionado. La Argentina subió 2 escalones, no hay 57% de pobreza hoy, pero estamos trabados. Lo que sigue no es más asistencia, sino cómo vincular al mundo del trabajo, cómo empalmar para que alguien salga de un plan social y entre al esquema del trabajo, cómo generar derecho al primer empleo para que las empresas tomen jóvenes. Me parece que está faltando una segunda generación de políticas sociales y por eso hoy, teniendo muchos recursos, no estamos cambiando fuertemente la situación. En una entrevista de algún diario leía que vos decías que no hay un déficit de dinero, sino que hay un déficit de ideas y de pensamiento estratégico para combatir la pobreza. Sí, yo creo que hay que cambiar la cabeza y hay que hacer otras cosas, claramente. Sí. Y el hacer otras cosas tiene que ver básicamente con... Primero, no puede ser solo el Estado el actor que resuelva la problemática de la pobreza. Va acompañado... Desarrollo quiere decir crecimiento económico con inclusión social. Nosotros necesitamos que se muevan las actividades económicas. Segundo, hay que encarar políticas para que una persona que tiene un plan social pueda entender que entrando al trabajo tenga una mejor chance y la pueda tener en concreto. Tercero, me parece que hay que cambiar el sistema educativo. Nosotros tenemos 40% de deserción en la escuela secundaria y ahí se abre la brecha. La desigualdad, en la Argentina en la década del 70, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 7-1. En el 2001 se fue a 44-1, hoy es de 22-1. Ha mejorado, pero es muy desigual. La desigualdad grande se da en la escuela secundaria en Argentina. Claro. Un chico en tercer año aprende mucho menos contenido en una escuela pública que un chico en tercer año en otro lado. Claro, primordial entonces el tema de educación, eso es básico, ¿no? Yo creo que sí, El tema de desigualdad es básico. Vamos a la política. Daniel, a ver, ¿hay voluntad política de terminar con la pobreza? ¿Hay decisión política de terminarla? ¿O es como se dice por ahí que en realidad a los gobiernos, y no hablo solamente de este gobierno, a los gobiernos, a muchos gobiernos, les interesa tener esta gran masa de gente pobre porque obviamente a través de planes sociales se logra lo que sabemos se llama el clientelismo? ¿Qué te parece? ¿Vos crees que es así? Yo creo que el gobierno tiene una decisión fuerte de volcar más recursos a lo social, claramente. Aumentó muchísimo el presupuesto en lo social, como se hizo en otros países de América Latina. Me parece que en el último tiempo la asistencia o la política social se cruza mucho con el clientelismo en términos del interés político. Es decir, yo a vos sí y a vos no, vos porque estás conmigo, el otro no. El clientelismo tiene varias cosas perversas. Por un lado, es discrecional. Le toca al que es amigo mío y al otro no. Por otro lado, también genera todo un movimiento. La sociedad aprendió a decirle a la política lo que quiere escuchar. Si yo ahora me voy a la esquina y me pongo a entregar cajas de alimentos, se va a hacer una cola y todos van a decir, muy bien, Daniel. Si vos vas a hacer lo mismo en la otra esquina, lo mismo te va a pasar. Esto quiere decir, la sociedad aprendió a decirle al otro lo que quiere escuchar y luego tiene más autonomía. Pero me parece a mí que el problema hoy de la política social tiene que ver con que está extremadamente politizada, está extremadamente vinculada a estos sí y a estos no. Con estos armamos red política, con otros no. Y eso es un problema serio. Si logramos romper ese esquema y poner algunas cuestiones como eje central, es decir, la Argentina tiene que resolver el problema de los 900.000 jóvenes que estudian y trabajan. Tiene que lograr que todos terminen la escuela secundaria. Y tiene que lograr una calidad nutricional básica. Si lográramos algunas cuestiones, sacarlas de la coyuntura de la pelea política, estaríamos sin duda mejor.
Porque es verdad que cuando hay decisión política se pueden cambiar muchas cosas. Bueno, vos sabés, estuviste en la política y tenemos que ver los casos de los países limítrofes, ¿no? Chile y Brasil. En una década, la verdad que han mejorado notablemente lo que son los índices de pobreza. No, y han tenido políticas distintas, ¿no? Brasil tiene una política que se llama Bolsa Familia, Sí. que es un programa que llega a 14 millones de hogares, a 40 millones de personas, toda una Argentina junta, donde va a abrir a la familia, en lo que nosotros llamaríamos el operador o el asistente social, identifica todos los problemas que tiene y aplica soluciones directamente. Nosotros tenemos un esquema por programa. Alguien va a ver a la familia y dice, hay un joven que tiene una dificultad, un chico que tiene tal cosa, el abuelo, y después tiene que ir a cada programa a buscar, y eso lleva mucho tiempo y mucho problema operativo. En Brasil es automático, se empodera, se le da poder al que va a ver a la familia y lo acompaña. Chile tiene otro modelo distinto, pero también ha funcionado, que es Chile establece 15 atributos para ver quién es pobre o no. Si uno no tiene estas 15 condiciones es pobre, si tiene las 15 no es pobre. Y tiene un sistema de asistencia decreciente. Cuando le faltan 10, el Estado va ayudando menos, cuando faltan 5 menos y cuando la persona lo logra, sale. Son dos modelos distintos. En el caso argentino se ha aplicado la universalidad, es transferir dinero, asignación universal por hijo, lo cual es una buena política, pero se han perdido instrumentos para entrar al mundo del trabajo. Creo que es eso lo que hay que cambiar en los próximos tiempos. Bueno, vamos a las prioridades, ¿no? Puedes tomar un poquito de agua, pobre Daniel, que le estoy preguntando y preguntando. Vamos a las prioridades, porque en la pobreza obviamente hay gente que la pasa peor que otra, por ejemplo, los niños, Sí. Y tenemos por suerte la asignación universal por hijo. Sí. Pero a mí me parece que lo que se viene, ¿no?, como tema muy importante es esta población. Vos dijiste 900.000 chicos, 1 millón se habla, jóvenes, ¿no?, de menores, digamos, de 15 a 24, de 15 a 29, donde están en la calle, ni estudian ni trabajan. Sí. Y este es un tema, digamos, bueno, difícil, es difícil, pero me parece que es el próximo para solucionarlo. No, es el tema, a mí me parece que es el tema bueno, central. estoy de acuerdo. Digo, sean 900.000 o 1 millón, se trata de un pibe que está en la esquina sin hacer nada, o que está un tiempo en la escuela, no se mantiene y se queda afuera, o está un tiempo, engancha una changuita, un trabajo, no se mantiene y se queda afuera. No son jóvenes que nunca estudian ni trabajan, sino que no se sostienen ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral. Son jóvenes que no tienen problema de tarea. A diferencia de otros países de América Latina, un pibe tiene que trabajar de repositorio en un supermercado, va, coloca el producto en la góndola, o tiene que trabajar de tornero, le explican y maneja el torno. El problema no es la tarea, el problema es ir todos los días a trabajar 8 horas. Claro. En parte porque no vio a su padre o a su abuelo trabajar, no tiene esta cosa de verlo levantarse todos los días. 2 generaciones, su padre y su abuelo sin trabajar. Exacto, No eso, tiene la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es levantar. La cultura del trabajo lo da o ver a los padres trabajar o la escuela. Un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo a la misma hora. Más allá de cuánto en concreto aprenda de matemática, de historia o de lengua, tiene un método, tiene un sistema. Luego le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. El que no tiene método todo le cuesta más. El problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en Argentina es la falta de método, y por eso yo creo que hay que generar toda una nueva política a través de tutores, pero porque el problema no es la tarea, sino sostener el ritmo, no caerse, poder mantenerse en un esquema que viene de 2 generaciones de no trabajo. Sí, sí, nos podés contar el proyecto que tenés, esta idea de los tutores, que me pareció genial. Sí, yo creo que en la Argentina ese es el problema central, que hay que crear una ley que nosotros llamamos Fondo Federal de Desarrollo Joven, que sea el 1% del presupuesto. El 1% del presupuesto en los próximos años tiene que estar destinado a los jóvenes que no estudian y trabajan. Eso serían 6.200 millones este año y lo que sea en cada año. Básicamente para 5 cuestiones. Una es la red de tutores. La Argentina necesita 20.000 tutores. Tutor es una maestra, es un técnico de club de barrio, es un pibe de la esquina, es un cura, es un pastor. La función del tutor es cuando un chico hace 3 días que no va a trabajar o no va a la escuela, golpear la puerta de casa y decir, dale, ponete las pilas, rescatate, vení. Es reconstruir el sistema, es acompañar con el método. Lo que debería hacer la familia, que tenemos familias quebradas hoy en Argentina, tiene que hacerlo el tutor. Además, el tutor tiene que contactarse una vez por semana con la escuela o con el trabajo para ver cómo está, para acompañar. Es una tarea, es un trabajo que tiene que ser rentado. No es que uno de onda lo hace como puede, sino que hace falta 20.000 tutores que acompañen a los jóvenes. Segundo, me parece que hay que crear el derecho al primer empleo. Empresa que toma un joven tiene una deducción impositiva clara. Claro. Tiene por lo menos 75% del salario mínimo. Si tiene que tener una deducción impositiva clara que le convenga a una empresa tomar un joven. Si los 900.000 jóvenes van a trabajar al Estado, van a hacer explotar el Estado. Las empresas no los toman porque les cuesta sostenerse. Hace falta los tutores y además este esquema, diría yo, del incentivo fiscal a las empresas.
Tercero, me parece a mí que hay que ir al sistema dual. Sistema dual es un chico cuando está en los 2 últimos años de la escuela secundaria, además de estar en la escuela, puede trabajar en una fábrica, puede hacer pasantías, puede tener unas horas de trabajo. Es un método que se aplica en Alemania, que se aplicó en Argentina en otros años y que trata de empalmar ambas cosas, de modo tal que la persona cuando terminó, claramente ya está enganchado, en la fábrica lo van a tomar porque hace 2 años que lo vienen preparando. Hoy mitad de los jóvenes desocupados tienen secundaria completa y mitad no. No le queda claro a un pibe cuando sale de la secundaria qué hace en el tema del empalme. Iba. Yo diría una cuarta política que es el tema de crédito, hay que masificar el crédito a tasa subsidiada, tasa de no más del 6 y el 8% anual a los jóvenes que encaran proyectos. Muchos jóvenes tienen proyectos pero no tienen la base de ingreso para ponerlo en marcha. Y el quinto, que yo creo que es el más complejo y que tiene que ver con las adicciones, es que hay que generar un mecanismo nuevo. El ciclo en los grandes centros urbanos es un chico está hacinado en la casa, se va a la esquina porque la esquina está mejor, en la esquina empieza a consumir paco porque si no consume no se integra al barrio. Cuando yo era chico el que no jugaba a la pelota le costaba hacer su lugar en el barrio. Cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción, pero también tiene un problema de endeudamiento, debe plata, no solo tiene un problema de salud, se endeuda. Y cuando se endeuda hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. En el conurbano bonaerense o en Rosario, en Córdoba, en los grandes centros urbanos, son 6 meses. Hacinamiento, adicción, endeudamiento. Nosotros lo que planteamos como quinta propuesta es crear una unidad especial que combata la venta de droga en los barrios. O sea, la venta de droga tiene que ver con problemáticas sociales, con el funcionamiento de la policía, con el funcionamiento de la justicia. Yo cuando fui ministro en la provincia de Buenos Aires tuve a mi cargo los institutos de menores y hablé con los chicos que cometieron delitos. Me queda claro que hay muchos problemas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que con este fondo se cree una unidad especial que se dedique exclusivamente a combatir la venta de droga en los barrios. Porque si el pibe consigue un trabajito, el que engancha una changuita, cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga, el que está vinculado a la política, el pibe se pregunta si ese es el modelo y todos en el barrio dicen no es por ahí que pasa la cosa. La idea es crear un fondo que sea el 1% del presupuesto para atender en serio esto y que dure los próximos años. Gobierna quien gobierna, está ese fondo permanente del 1% del presupuesto. Bueno, me parece muy bien esta idea, lo de los tutores, con este 1% estaría perfecto. Son 20.000, decís. 20.000 tutores para arrancar una primera etapa. La idea es que en los primeros 3 años cubrir la mitad de los jóvenes, 450.000 jóvenes, con 20.000 tutores. Y el tema de los tutores, ¿vos ya sabés que se ha hecho en algún país o sí, es una idea tuya? No, hay países, Brasil trabajaba en el esquema de tutores, Ecuador está trabajando hoy con ese esquema, hay experiencias en la Argentina de organizaciones de la sociedad civil que se están haciendo. Lo que nosotros necesitamos es darle escala. El tutor tiene que tener legitimidad. No es que yo, si voy y le golpeo la puerta a un chico que no me conoce, le digo, dale, ponete las piernas y vos quién sos. Sí. Si lo hace la maestra que tiene relación, que es una buena maestra, o el técnico del club de barrio, que es el tipo piola del barrio, va a ser distinto. O sea, los tutores, para que funcionen, además de ser rentados, además de ser una tarea, tienen que tener legitimidad, tienen que ser conocidos en el barrio, y esa es la clave. Donde funciona bien, va por ese lado. Bueno, me parece muy bien. Ustedes que nos dicen que quedan 5 minutos, tengo muchísimas más cosas para hablar, pero bueno, obviamente, Daniel, te voy a invitar en próximos programas. Vamos a la conclusión. A mí, por lo que estás hablando y bueno, por lo que sabemos que sucede en los países limítrofes, acá en nuestro país, yo te diría que lo que se necesitan son políticas públicas y que se mantengan. Es decir, no importa que cambien los gobiernos, ¿no? Políticas públicas que se pueden mejorar, cambiar, pero que se mantengan a lo largo del tiempo. Porque si no, la verdad que va a ser muy difícil. Bueno, como vos proponés este tema de los menores, es el tema más urgente. Me parece que si no lo encaramos por ese lado va a ser muy difícil. No, claramente, yo coincido absolutamente. Brasil, Fernando Henrique Cardoso creó un primer programa social, Lula lo continuó con Fome Cero, luego Bolsa Familia y lo siguió Dilma. En México arrancaron un programa llamado Progresa, luego se llamó Oportunidades, cambió el gobierno, pero continuó la lógica. Nosotros tenemos que lograr eso. La Argentina en estos años ha subido 2 escalones, ha mejorado la situación social, con mucho de subsidio, con un contexto económico favorable. Lo que tenemos que hacer es no discutir cómo vamos para atrás, sino cómo subimos otros 2 escalones, y para esa la discusión tiene que ver con políticas duraderas. A mí me parece que para que haya políticas duraderas, primero tiene que haber un presupuesto asignado. Por eso esta idea del 1% del presupuesto, tiene que haber claro presupuesto, si no son palabras sin acción. Y segundo, tenemos que tener una misión. Nosotros somos una generación que vamos a vivir 15 años con la economía para arriba. Viene de 10 años con la economía para arriba y los próximos 5 años va a crecer al 2 o al 3%. Somos la primera generación en Argentina que tiene 15 años con la economía para arriba.
si en 15 años con la economía por arriba no damos vuelta a la situación social ahora, no damos vuelta más. Me parece que como generación tenemos una tarea, así como nuestros bisabuelos habrán tenido que labrar la tierra y hacer tierra fértil donde no lo había, nuestra tarea consiste en resolver el problema social y lo podemos hacer no como decir una fantasía, qué lindo, sino el contexto económico nos tira para arriba, nos da una gran oportunidad. Seguro que sí, y también te voy a hablar de, ¿por qué no?, el Papa Francisco. También es una oportunidad para nosotros, alguien muy comprometido con la pobreza y que hablar también de la clase dirigente, ¿no? No, yo creo... Por un lado, que el Papa nos da una gran oportunidad. Para mí, lo masivo en la Argentina tiene que ver con un fenómeno de re-religiosidad, digo, más allá de distintas formas de organización. En la Argentina, por el mundo católico, evangélico, por la autoayuda, por la espiritualidad, hay un fenómeno fuerte de religiosidad y espiritualidad en la Argentina que también es un aporte porque hay una búsqueda de valores, un montón de gente, además de haciendo cosas, buscando valores. Y una clase dirigente que sí tiene dificultades, todos tenemos dificultades, clase dirigente política, empresaria y sindical con dificultades. Mi impresión es que acá hay que participar, que hay que hacer, que cada uno, lo que hagamos los próximos 5 años marca los próximos 20 de la Argentina. Entonces es momento de hacer, no es momento de ver el partido por televisión, sino cada uno de ver dónde puede estar. Yo tengo la idea de que cuando los buenos se retiran quedan los vivos y los inescrupulosos. Entonces, el que le parece que su lugar es la sociedad de fomento tendrá que hacer ahí, el que le parece que es la política deberá hacerlo en la política, el que cree que tiene que colaborar con la cooperadora de la escuela será en la cooperadora de la escuela, pero es momento para hacer. La clase dirigente es el reflejo de cómo actuamos y cómo la buena gente se compromete o no. Creo que es momento de comprometernos. Bueno, como vos decís, sos optimista y hablás de un futuro posible, igual que el título del programa. Bueno, te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas estado acá. Un gran gusto. Por supuesto que te voy a invitar en otros programas, ¿no? Y nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Como dije, futuro posible. Ustedes pueden mandar mails, comunicarse. Por ahí abajo debe estar saliendo en la pantalla futuroposible@gmail.com. Bueno, les agradezco y nos encontramos.